Adelante entonces con la ronda de preguntas. Tenemos al señor José Velázquez. Adelante, señor José. Tiene audio activado. Tienes que hablar más alto, María, porque no se te escucha nada. Muy bajo tu volumen. ¿Me están escuchando ahora, doctor? Se escucha, pero muy bajo, pero sí se escuchó. Entonces, adelante con las preguntas. Ok, señor José Velázquez, por favor. Tiene audio disponible. Adelante. Ok, gracias María. La primera es, son dos preguntas, ¿no? Una más general y otra más específica. El requerimiento de hardware para la utilización de la herramienta, ¿no? En primer lugar, José María. Y el segundo es, por ejemplo, yo estoy ahorita participando como coordinador del Plan País en el Estado. Yo tengo ahí 11 sectores, ahí están, cada sector tiene un grupo de personas asociados. Por otra parte, también estoy trabajando en el Frente Amplio, donde tenemos coordinadores a nivel de cada estado, y a veces tenemos dificultad para esa coordinación y fijar los proyectos, y también tenemos actividades por la parte de gente del petróleo. Si tengo tres escenarios posibles de actuación, ¿me pudieras dar un ejemplo por respecto para la utilización de la herramienta? Esto también es con la inquietud de comenzar a profundizar, ¿no? y dar un ejemplo de cómo pudiéramos trabajar en ese sentido. Bueno, muy bien. Gracias por tu pregunta y por lo breve de la pregunta y concisa. Igualmente voy a responder de manera muy concisa, sabiendo, José Gregorio, que en cualquier momento tú y yo hablamos de manera directa, ¿verdad? Y te amplío el comentario. Por eso no tomes mi respuesta como algo, digamos, como un mateo rápido a lo que tú estás preguntando, que es muy de fondo, sino solamente como que quiero administrar el tiempo lo más sabiamente posible. Entonces, requerimientos de hardware son muy mínimos. Un computador muy normal, de una capacidad muy de un computador que tiene cualquiera en su casa, va a servir. ¿Por qué esto? Porque acuérdate que la data está fuera de Venezuela. La data no está en ese computador a menos que tú lo pidas en tu contrato. Y ahí vienen ya las cuestiones individuales de un grupo a otro. Tú, por ejemplo, tu equipo puede decir, no, yo no quiero la data afuera, yo quiero la data dentro, en Venezuela. Bueno, SAI te va a decir, no hay ningún problema, te la instalamos afuera, a tu propio riesgo. Porque si el día de mañana esa data se pierde, si esa data te la roban, si te metes en problemas por esos datos, por tenerlos dentro del país, tú estás corriendo tu propio riesgo. Y estás firmando un documento donde te haces responsable por eso. Por eso la licencia no se da libremente. Acuérdate que esto está sujeto también a leyes canadienses. O sea, yo no puedo hacer eso si yo no actúo de acuerdo a la ley. Se te está diciendo, lo más recomendable es que tu data esté a buen resguardo en un sitio confiable. Ahora, tú quieres que te la instalen en tu computador en Barcelona, no hay problema, aquí está instalada, pero ahora tú eres responsable por la seguridad de la data. ¿Ok? Tú tendrás que tener en tu propio computador tus propios mecanismos de seguridad, que generalmente no son nada seguros, ¿no? Nadie tiene eso domésticamente. Pero en condiciones normales los requerimientos de hardware son mínimos, mínimos. Tú me hablas de tu participación en Plan País, en Frente Amplio, en Gente de Petróleo. Mira, estas tres organizaciones son muy disímiles, tienen propósitos distintos. Si no fuera así, fueran una sola. Entonces hay que hablar con estas organizaciones. Yo lo que te sugiero es que coordines una reunión. Pueden ser 3 reuniones con cada uno de ellos y tomar el caso en particular de cada uno de ellos, porque cada caso es distinto en SAI, José Gregorio, cada caso es distinto. Entonces, nosotros lo que hacemos es que tratamos cada red con la particularidad que requiere. Entonces, si nosotros hablamos con la gente de Frente Amplio, bueno, mira, ¿cuántos son los integrantes que se van a sumar, verdad? Eso es simplemente el número de nodos de la red. Ese no tiene nada de complicado. Ajá, pero esos integrantes, por ejemplo, van a estar conformándose en equipos que van a discutir problemáticas distintas. Bueno, ¿cuáles son los nombres de los proyectos? ¿A quiénes vamos nosotros a segmentar por proyectos? Empieza una dinámica que depende de cada organización.
Pero dejo hasta aquí mi respuesta. No te preocupes porque eso lo hemos hecho muchas veces y requiere pues simplemente de conversar un poco más con cada una de estas organizaciones y conocer cuáles son sus requerimientos. Más nada. La próxima pregunta. Hay una pregunta de Pedro Alcocer en pantalla que dice: ¿cuál es el costo involucrado en la obtención de la licencia? Cero costo. La licencia hasta los primeros 1000 en un método, como les dije, comenzando por 50 y luego en múltiplos de 2, aumentando el permiso de utilización de la licencia hasta llegar a 1000. Si la pregunta es, ajá, pero después de los 1000, eso se discute después de los 1000. Y es una discusión uno a uno con cada organización. Eso no es algo que se maneja públicamente porque es parte de la confidencialidad con que maneja la empresa sus cosas. La siguiente pregunta. No tengo hasta los momentos ninguna otra persona con la mano levantada o con alguna pregunta en el chat. No se te oye, María, no se te oye. No tengo a ninguna otra persona con la mano levantada en este momento, ni con preguntas en el chat. Bueno, muy bien. Ahí veo a Leomagno Flores que está levantando la mano. Exacto, acaba de levantar la mano. Adelante, doctor. Reactive audio. A todos los amigos, un gran saludo. Gracias, José María, por esta oportunidad que nos brinda de este conversatorio. Yo lo considero fundamental. Esta idea de cómo integrarnos en lo que hemos siempre dicho, que la sociedad civil organizada depende de una estructura horizontal y no vertical, a mí me parece fabulosa. Aquí es cuando uno se da cuenta que la tecnología viene en auxilio de cualquier proyecto del género humano. Yo creo que una organización o un sistema organizativo digital como el que está promoviendo José María es el santo grial de cualquier partido político. Lo que pasa es que los partidos políticos en este momento están tan diezmados que todavía están en la etapa de los partidos analógicos, donde el sistema organizativo depende de la computadora que en una hoja de Excel recoge la nómina de militantes y que se activa en 1/10 cada vez que va a hacer un proceso o baja una línea estratégica. Como ustedes saben, la sociedad civil no está constituida en la actividad política diaria. La sociedad civil organizada tiene que ver más con la intermediación entre el ciudadano común y el poder. Pero en Venezuela, en este estado fallido, no existe esa forma de intermediación entre el poder y el ciudadano de una manera normal en un país democrático. Y los partidos políticos golpeados por una serie de circunstancias han visto enervado su poder, su capacidad de intermediación y su capacidad de acción para hacer oposición, inclusive para hacer gobierno, porque hasta el PSUV está terriblemente golpeado. De tal manera que la sociedad civil organizada, a través de la consulta popular realizada con todo éxito, hizo una incursión en la actividad política. Esa incursión tiene que ser temporal, esa incursión tiene que ser para oxigenar a los partidos políticos y permitir que los partidos políticos cumplan con su función, dada su naturaleza, en un sistema democrático normal cuando se restituya la institucionalidad del país. Pero mientras tanto, el peso de lo que pueda pasar en Venezuela en los próximos días, en las próximas horas y en los próximos años, fatalmente tiene que asumirlo la sociedad civil organizada. Es como cuando, por ejemplo, en 1814 hubo que recurrir a los seminaristas de Caracas para que fueran a enfrentar a los realistas en la victoria.
La sociedad civil no está para dar esas batallas políticas, está para tratar de promocionar la ayuda a las mujeres del cáncer de seno, para organizar educativamente proyectos importantes, para ayudar a la comunidad, etcétera, dividendo voluntario para la comunidad, apoyo educacional, etcétera. Pero esos seminaristas hay que llevarlos al campo de batalla. Nos forzó el acontecimiento y la sociedad civil por eso tiene que incursionar en política, tal como lo veo yo en este momento. Repito, de manera coyuntural, de manera simplemente temporal y sobrevenida. Y creo que esta reunión nos abre una ventana para visualizar cómo podemos hacer esa intervención sobrevenida y temporal en la actividad política. Aquí está Rubén con nosotros. Un saludo, Rubén, muy grato verte. Rubén, y a través del tren están promoviendo la idea de un congreso que nos permita a todos integrarnos para ahí tomar decisiones en conjunto y darle un rostro a la sociedad civil organizada, que aparezca ya alguien que hable en nombre de la sociedad civil organizada. Rubén, yo creo que mejor oportunidad que el SAI para poder materializar esa idea que ustedes están proponiendo no existe. Nosotros estamos ganados totalmente para esa idea, que es una idea que tiene una gran virtud. Es individualmente, cada una de nuestras organizaciones la contrata y la usa para todos sus objetivos internos. Pero ese contrato y esa participación con SAI en nuestra vida interna va a ser un vaso comunicante con el resto de las organizaciones. Esto más que una red parece una intranet. Fíjate, el concepto de la red de cualquier plataforma de las comerciales que están en el mercado, que son las que estamos usando ahorita para intercomunicarnos internamente nosotros y con el resto de las asociaciones, la vamos a sustituir por una especie de intranet que permite la individualidad de cada quien, pero que a la vez nos puede intercomunicar en tiempo real a todos. Y esto sustituiría el Congreso, Rubén. En la pandemia todavía va a durar un poco más. La pandemia va a extenderse un semestre más. El régimen, para poder mantenerse, va a seguir imponiéndonos cuarentena, a menos que surja una implosión o una explosión en el régimen o una explosión social. Aquí vamos a estar limitados durante un semestre por lo menos, con la excusa de la pandemia. Entonces, un evento presencial para un congreso lo podemos obviar si todos decidimos afiliarnos individualmente a esta red y después nos interconectamos y empezamos a tomar decisiones de manera conjunta a través de esta vía. Lo importante de esto que es que la sociedad civil organizada va a dejar de ser un espacio, un ente que no tiene estructura, porque cuando decimos sociedad civil organizada es porque cada uno de nosotros, ONG o gremio o iglesia, tiene una organización propia. Pero esta es una manera de lograr relacionar a todos los integrantes de la sociedad civil organizada para que se emitan respuestas colectivas y para que adoptemos acciones colectivas. Por eso yo quisiera llamar la atención de todos los que estamos aquí para que nos convirtamos en pioneros de adoptar esta tecnología, primero individualmente, y allí estaría la mesa servida para ese gran encuentro de todos los entes de la sociedad civil para comunicarnos en tiempo real y poder tomar decisiones que nos permitan remar a todos hacia el mismo lado. Quiero darle las gracias a José María por haber pensado
en nosotros, no solo como clientes individuales, sino por habernos alumbrado el camino para que, empezando por la casa de cada uno de nosotros, podamos hacer el gran edificio. Fíjate bien, ¿cuál es el problema de los partidos políticos en este momento? El síndrome de Babel. Todos quieren construir un edificio, pero hablan lenguajes distintos y no se entienden. Y por eso cuando uno le pide cemento, el otro le trae agua. Y cuando uno le pide una sierra, el otro le trae un martillo. Eso no puede ser, pero eso es producto de los intereses personales y los intereses subalternos y los intereses ideológicos. Pero la sociedad civil organizada, entendiendo eso, puede superar ese síndrome de Babel a través de una estructura comunicacional como el SAI, que nos permita a todos, dentro de los desacuerdos normales, llegar a una sinergia para poder tomar acciones comunes. Eso era lo que, no es una pregunta, porque yo estoy tan convencido del sistema y lo he estudiado tanto que no tengo objeciones hasta ahora, sino lo que quiero es tratar de que lo pongamos en práctica. Fíjate bien, nosotros tratamos de proponer este sistema para la consulta popular. Este sistema hubiera sido extraordinario, no hubiéramos tenido que recurrir a Instagram ni los problemas que tuvimos con ninguna plataforma si hubiéramos podido instalar en medio de la excusa de la consulta popular este sistema. Lamentablemente, pues no se pudo, no se llegó a tiempo, no lo entendieron, pero creo que tenemos la gran oportunidad post consulta de crear esa gran estructura para relacionarnos lo que llamamos la sociedad civil organizada. Gracias a todos. Cambio. Gracias, doctor Leomagno. Adelante, el señor Iván Serra, por favor. Se le solicitó para reactivar audio, señor Iván. Adelante. El video por aquí fuera luz y el poquito de oscura. Eso me ve de esta manera. Estoy bien interesado en este sistema de migración. Requiere un poquito estuvo un poco tanto en la técnico más conceptuales y cómo trabajar la red que fue muy difícil decir que estaba María, por favor, vamos a no se le oye nada. Ustedes creo que no están oyendo. Vamos a pedirle a Iván que copie su pregunta ahí al lado, que mande un mensaje con la pregunta para yo responderle, porque él sí nos debe estar oyendo. A él no lo oímos, pero él sí nos debe estar oyendo. Si nos oyes, Iván, escribe tu pregunta porque no se te oye nada. Se le acaba de caer la conexión al señor Iván, de hecho, a escuchar nuevamente. Pero bueno, vamos a ver si no logra comunicación que se escuche bien, entonces que se le sugiere que mande la pregunta por escrito. Rubén está pidiendo la palabra. Perfecto. María, Rubén. Señor Rubén, activarle audio. Active audio, señor Rubén, por favor. Y el señor Ortiz también está pidiendo la palabra. Okay. Adelante, señor Rubén. Sí, voy a tratar de intervenir muy corto. En primer lugar, para agradecerle a José María esta oportunidad tan extraordinaria. Ya hemos venido conversando. La verdad que no sabía de la existencia de esto y estamos aquí intercambiando opiniones acerca de lo valioso y lo oportuno que es contar con una herramienta de esta naturaleza. Pero quiero referir más que al hecho de la red, que la voy a dejar en manos de gente que sepa de esto, porque yo confieso que no soy muy tecnológico en este tipo de cosas. Para hacer algunos comentarios un poco sobre lo que planteó Leomagno. Estamos viviendo en una circunstancia sumamente compleja, porque pareciera que la referencia política de la mayoría del país
está desarticulada y desaparecida y desestimulada como resultado pues, de una serie de hechos que todos conocemos que no vamos a repetir. El escenario político nacional en lo que respecta a este año 2021 solamente contempla un evento en el cual podemos dar una batalla, que es la elección de gobernadores. Para el 2022 serían las próximas oportunidades. ¿Qué otra cosa podemos nosotros hacer durante el año 2021 frente a un régimen que va a lucir fortificado, apabullante? Ya ustedes ven las declaraciones y las cosas que están diciendo. Y frente al hecho de que el referente político está cada vez más menguado, la lástima decirlo, porque no es lo que nosotros hubiéramos querido. Yo creo que hay que tratar de preservarlo, pero tenemos que pensar en otras vías, en otros mecanismos y en otros caminos. Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad civil es que ella es organizada en sí misma en cada uno de sus grupos y sus regiones, pero no existe una estructura. Y la sociedad civil está llamada a ser el gran referente nacional frente a la crisis de los partidos, que en todas las encuestas, me refiero a los partidos democráticos, no gozan ni siquiera del 10% todos juntos. Y eso es bastante grave, más un rechazo que supera el 60% hacia todos los partidos políticos del país. Entonces, ¿cómo lograr reunir? Uno de los grandes problemas es que en la sociedad civil de cada región, de cada estado y por supuesto nacionalmente, hay los mismos celos, las mismas rivalidades y los mismos protagonismos. Entonces, cada vez que alguien ha tratado de buscar cómo reagruparla, el problema es que presenta su estructura y dice, mira, aquí estoy yo con mi tren, móntese todo el mundo arriba del tren porque el tren es una maravilla. No. Nosotros, la diferencia es que nosotros no estamos diciendo que es el tren. Nosotros estamos diciendo, construyamos entre todos una plataforma que nos permita montarnos arriba de ella con objetivos definidos, con metas propuestas, con unidad de objetivos que habría que definir muy bien y que nos permita convertir realmente, asumir ese rol de referente político circunstancial y temporal, porque es imposible pensar que nos vamos a convertir en una fuerza política definitiva, el nuevo partido de Venezuela. Eso no existe. Nosotros estamos viendo un proceso de transición política. Esa transición política obliga a asumir roles de emergencia, como el que yo entiendo que podría ser en esta oportunidad. Yo estoy absolutamente ganado, decidido al tema, y cuando digo yo no digo el tren, ojo. Yo creo que en el tren hay una cierta mayoría, pero estamos decididos a que tenemos que asumir la participación en el único escenario de batalla que tenemos por delante, que son las elecciones de gobernadores. La razón es muy sencilla. Aquí está participando yo, Magdaleno, que puede más o menos confirmar estos datos. Estos datos vienen de varias encuestadoras. En materia de intención de voto, a nivel de gobernaciones, el promedio anda alrededor del 60% de gente dispuesta a votar en una elección de gobernador. Y de eso solamente no llega al 20% el número de gente que votaría por candidaturas del gobierno. De tal manera que hay una mayoría clara de intención de voto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convertir intención de voto en voto? Bueno, con unidad en cada región. Los partidos tienen que entender que tienen que apartarse a un lado en estos momentos. Eso no quiere decir, es como, yo lo pongo en términos beisbolísticos, esto es como cuando a un pitcher le caen a palo, no lo botan, no lo matan, simplemente le quitan la bola y lo mandan a bañarse y que descanse para que vuelva a pichar después. Eso es lo que va a pasar, es un momento de transición y yo creo que hay que empezar a buscar en cada una de las regiones, y es lo que estamos planteándole a varios estados, que traten de encontrar un referente común, un líder, una persona reconocida, de prestigio, que esté dispuesta a asumir ese compromiso y que todo el mundo se agrupe en torno a esa posibilidad. Esa es la manera de darle una contundente derrota al régimen. Quiero decirle lo siguiente. Yo interpreto por algunas informaciones que en el fondo al gobierno de Nicolás Maduro no le es tan grave, tan imposible de admitir una posibilidad de esa naturaleza, de perder un montón de gobernaciones.
porque a fin de cuentas él sigue siendo el presidente, tiene el control de la Asamblea Nacional, de las Fuerzas Armadas, etcétera, del Tribunal Supremo, y a él lo que le interesa es sobrevivir para terminar el mandato, porque la situación y ello es también bastante grave. De todas maneras, pero a su vez, visto desde otro ángulo, es una victoria aplastante en 14, 15, 16 gobernaciones, una derrota política que puede conducir a que en el 2022 se plantee el referéndum revocatorio que permita sacar a Maduro. Esas son realidades. Entonces, todo esto concluyo diciendo, sí, tenemos una propuesta con un nombre, que yo he dicho el nombre es lo de menos. Quisiera trabajar con José María, se lo voy a proponer, para ver cómo unificamos la identificación de lo que podría ser esa plataforma para buscar un denominador común. El nombre es un nombre simplemente para identificar una idea que nosotros pusimos Congreso Federal Democrático, pero se puede llamar Red Nacional, Red Federal, algo relativo a red quizás pudiera ser interesante examinar. Pero eso es lo que quería simplemente expresar. Me parece que esta es una posibilidad bien interesante, como bien lo decía Leo Magno, que nos puede ser de una inmensa utilidad, porque este tema de del encierro y de las limitaciones de movilización no va a desaparecer en poco tiempo, creo que va a permanecer mucho tiempo más. Gracias. Tengo al señor Ortiz y también tengo en espera a la señora Yaiza, que había levantado la mano. Señor Ortiz, adelante. Reactive audio, por favor. Ok, gracias María. Bueno, José María, como ves, creo que tu exposición ha sido bastante clara y más que preguntas lo que hay son comentarios que naturalmente también son muy importantes. Yo, viendo las preguntas que hasta ahora se han hecho para ti, yo quisiera por un momento hablar muy brevemente sobre nuestra experiencia en la utilización del SAI. Y es muy sencillo, ¿ok? Hace a mitad de este año, nosotros éramos un grupo muy pequeño de médicos participando en redes, pero redes particularmente WhatsApp, pero que teníamos muchas limitaciones dada la cantidad de discusión que teníamos en esa red. Y naturalmente, pues esa red no nos daba ninguna flexibilidad para profundizar en lo que discutíamos, porque discutíamos naturalmente temas médicos, pero como todos, pues también temas políticos y temas sobre las opiniones de muchos opinadores también, en este caso, por poner un nombre. Puedo poner un ejemplo. Hace unas semanas, algunos días atrás, pues se planteó la discusión de un escrito de John Magdaleno, que aquí también lo veo, sobre la redemocratización. Bueno, en nuestra red se abrió una discusión sobre lo planteado por John Magdaleno sobre el esquema de la redemocratización del país. Hubo, por supuesto, una participación de los que querían participar de esa discusión sobre las opiniones de John Magdaleno. Y también, por supuesto, otros datos que también se analizan, por ejemplo, el Plan País. El Plan País, nosotros, por supuesto, tenemos un grupo, una subred que se encarga de analizar lo que está escrito en el Plan País. Por todo, la red nuestra, pues, están interesados en el Plan País, muchos no lo toman en cuenta, pero hay una cantidad bastante importante que sí toma en cuenta el Plan País como una base. Y naturalmente, por supuesto, hay divergencia en lo que está escrito ahí. Pero básicamente nosotros lo que hicimos fue pasar de una plataforma como WhatsApp, como grupo de médicos, donde éramos 11 médicos, a lo que conversé con José María Rodríguez, que me ofreció forma. En primer lugar, muy interesante porque me ofreció en forma gratuita. Y naturalmente, por supuesto, esto siempre es agradable oírlo, que alguien te ofrece algo y no te cobra en principio. Nosotros iniciamos esto con 11 miembros, una buena mañana, después que José María nos instruyó un poco de cómo organizarlas. Sencillamente recibimos solamente una planilla de Excel, llenamos unos nombres y unos datos que se nos pedían ahí e iniciamos el proceso. 2 días más tarde ya no éramos 11, éramos 37.
porque ya teníamos una configuración mucho mejor estructurada, mucho más plana, mucho menos jerárquica de lo que habíamos inicialmente hecho con WhatsApp. Pero ya teníamos atributos que no teníamos en WhatsApp, de una cantidad de especialistas muy renombrados, y teníamos en la misma especialidad otros, por supuesto, recién graduados. Naturalmente, la configuración plana de la red nuestra, pues ponía en el mismo nivel la experiencia enorme de uno de nuestros especialistas con la novatada de muchos, que a nosotros nos pareció interesante porque le daba un valor enorme al que estaba iniciándose en esa especialidad y en el tema, y ponía en una especie de, y pone en una especie de deductor a los que están más experimentados, con una cantidad enorme de beneficios para todos. Luego esa subred pues comunicaba todas sus experiencias y sus conclusiones, los consensos que habían llegado, y el resto de la red, por supuesto, se enteraba de todo lo que estaba pasando. En el caso de John Magdaleno, sigue vigente. Hay, le digo yo, muchísimos que están de acuerdo con John Magdaleno y también muchísimos que no lo están mucho, pero sin embargo se vio interesante ese planteamiento, y como estoy diciendo también se vio interesante el planteamiento del Plan País. Nosotros hoy en día iniciamos, como le digo, con 11 personas. Hoy tenemos mucho más de 300 y tantos en pocos meses, porque nos dimos cuenta que existe un factor multiplicador en este tipo de organizaciones. Porque muchos de los que iniciamos esto, pues fuimos solicitando a otros de nuestros contactos, pues, los objetivos que teníamos en la red inicial, y así fue sumándose muy rápidamente una configuración de, con el favor de Dios, llegaremos en poco tiempo ya a 500. Y 500 donde no nos pisamos las mangueras, todo lo contrario. Hoy tenemos hoy en día una estructura, como decía pues, José María al principio, una red inicial, pero hay subredes, subnodos de eso, donde uno nos dedicamos a telemedicina, otro a política, otro al COVID, y así una serie de, digamos, de proyectos en donde sencillamente es mucho más flexible la forma en que nos comunicamos, y todos sabemos qué está pasando, y nadie nos hace otra cosa que compartir y llegar a consenso. Porque cuando los que más hablan de política, en este caso yo soy uno de ellos, por supuesto, tengo diferencias con lo que dice el señor Rubén Pérez Silva en la participación de elecciones, pero no en la forma. Yo quisiera participar en elecciones. Vamos a discutir un poco en qué nos diferenciamos. Debo decir también que en los temas políticos de la subred nuestra política, se inició más o menos con 22 médicos, terminó con 22 médicos chavistas. El 60% de ellos eran psiquiatras. Eso nos llamó la atención, como los psiquiatras eran chavistas. ¿Okay? Otro punto, un porcentaje de ellos eran médicos internistas. De tal manera que dijimos, bueno, ¿por qué razón los psiquiatras o internistas se inclinan a apoyar, por decirlo de alguna manera, pues, al chavismo? Bueno, naturalmente, enormes discusiones, de altura muchas de ellas, y otras que por supuesto caía en otros ambientes. Pero hoy en día, yo podría decir que solamente un 20% de los psiquiatras mantienen sus tesis chavistas. Y hoy en día son ellos los mejores críticos con los mejores argumentos para decirnos por qué no al chavismo y qué hay que hacer para estructurar una batalla real con el chavismo, cómo combatirlo realmente, cómo reestructurar ese tipo de ideología, por decirlo de alguna manera, o idolatría. De tal manera que la red SAI nos ha permitido a nosotros organizarnos muy, pero muy claramente en los diferentes aspectos que toca hoy en día la medicina. Pero les repito, pues uno de los factores más importantes que hoy en día discutimos es la política. Y todo el resto de los temas médicos, cosas como esta, pues lo discutimos muy cotidianamente.
Pero hoy en día, pues nosotros, por ejemplo, le hablamos muy claramente a Douglas León Natera, pues, el presidente de la Federación Médica, en donde sencillamente le decimos a qué consenso hemos llegado cuando discutimos las posiciones muchas veces pobres de la Federación Médica y por qué debería tomar otra posición. Porque lo respaldamos de alguna forma u otra como institución, pero quisiéramos actitudes poco más contundentes de la Federación Médica como le corresponde. Nosotros no queremos tumbar a Douglas León, todo lo contrario, queremos reforzar la posición de Douglas León con apoyo argumentado. De tal manera que creo que de una forma u otra la decisión para nuestra fue muy fácil. Nosotros adoptamos SAI de inmediato, sin ninguna dilación, sin ninguna duda, porque si le confiamos nuestros datos a WhatsApp y a Facebook y a Google, pues con mucho más razón se le íbamos a confiar a una plataforma como nos explicó en su momento José María Rodríguez. De tal manera que nuestra experiencia es esa. Ha sido un factor decisivo en una mejor estructuración, una mejor organización, en un conocimiento, y estamos preparados bastante para que un grupo de nosotros donde discuten el plan país, pues hable en un momento determinado con el plan país y le digan nuestras posiciones sobre eso. Y cuando esos representantes nuestros hablen con el plan país, pues nuestra representación dirá, mira, el 80% de estos casi 500 médicos está de acuerdo con esta posición y no está de acuerdo con esto que ustedes plantean. Y así igualmente con muchas otras cosas que nosotros tenemos que aportar, los médicos, los ingenieros, los sociólogos, los carpinteros. Eso es una forma de organización, porque hasta ahora nosotros tenemos organizaciones desorganizadas desde el punto de vista de coherencia, de conocimiento. Yo no sabía que existía el tren, que conocía más el tren de Aragua que el tren que plantea el señor Pérez Díaz. Esto es grave, que más publicidad tenga el tren de Aragua que el tren que me habla el señor Pérez Silva. Y así yo conocía a John Magdaleno, ¿ok? Muchas cosas que me parecen importantes que todos sepamos, y definitivamente la otra publicidad, por decirlo así, pues es la que gana. Se nos presenta un cuadro bien distorsionado de lo que realmente es la sociedad venezolana. Y naturalmente, y a muchos, si le presentan WhatsApp, lo abraza inmediatamente. Pero si le presentan SAI, bueno, el precio y discutimos y la seguridad y no sé cuánto. Avancemos. Yo no discuto que hay que saber todo eso. Pero no conozco a nadie que no haya ingresado a WhatsApp inmediatamente que se lo presentaron hace 10 años. Y hoy en día siguen y siguen y siguen. Tomemos las decisiones que tenemos que tomar. No serán las mejores posiblemente, pero tenemos que avanzar. Y yo estoy muy de acuerdo con Leomagno, que habló anteriormente. Iniciemos el proceso de buscar consenso, de fortalecer lo que tenemos como redes y después unirnos de alguna forma si llegamos a consensos claros. Y así vamos a avanzar. Pero repito, pues nuestra experiencia es muy positiva y creemos que de una forma u otra, cuando nos toque ir a otros espacios del SAI, porque hasta ahora todo lo que tenemos es muy bueno, no necesitamos más nada del SAI. De tal manera que José María ahorita no te lo voy a comprar. Pero hay muchos que ya están pensando en llegar a los pasos siguientes, y algunos me sacó hasta la cuenta. Me dijo, si pusiéramos $0.50 cada uno de los que estamos inscritos aquí, compraríamos el próximo paso de la licencia. Porque hasta ahora es gratis y va a seguir gratis hasta que el grupo decida, mira, vamos a comprar esta otra licencia que nos cuesta esto, para ir a otros, para tener más reportes, para tener más estructura, para tener una ampliación, para tener una comunicación extra, otras cosas que ofrece el SAI, que José María no lo ha dicho, pero seguramente lo dirá en su momento. De tal manera que, si me lo preguntan, pues podríamos ser una muy buena oportunidad de iniciar un proceso de organización colectiva. Y gracias por oír. Ok, gracias, señor Ortiz. Adelante la señora Jaycee, ya por último, para culminar el evento. Por favor, le estamos reactivando audio. Gracias, adelante.
Buenos días, buenas tardes ya. Saludos desde Brasil, desde España, educadora, venezolana, inmigrante. Y es interesante esta conversación porque hay unos temas que llaman a la reflexión. Importante el uso de la tecnología. Actualmente, el uso de la tecnología es vital para cualquier tipo de organización. La sociedad venezolana carece de puntos de encuentro de sus sistemas organizativos de la sociedad civil. Cada quien está haciendo un trabajo por separado. Hay personas trabajando con familias en proceso de nutrición, los médicos están trabajando en atención médica en telemedicina, los educadores tratando de dar clases virtuales con las limitaciones que tienen en Venezuela. Es un problema la sociedad civil venezolana sin tener puntos de encuentro, de discusión y de acercamiento con los puntos que nos unen. ¿Qué nos une? Venezuela, el tricolor. ¿Qué nos une? La libertad y la democracia. ¿Qué nos une? La libertad de decidir lo que queramos para Venezuela. Y el federalismo que ha muerto con el llegado del chavismo a Venezuela. El federalismo murió cuando Chávez llegó a Venezuela, cuando las regiones dejaron de desarrollarse con la transformación de las elecciones de gobernadores y de alcaldes, que fue una lucha de mucho tiempo de la sociedad civil en algún momento en Venezuela. Quisiera más que hacer preguntas, hacer puntos de reflexión entre los casos que tenemos en Venezuela. Yo estoy fuera de Venezuela por razones de seguridad personal y de cuestión de salud. Tuve que tomar la decisión de salir de Venezuela. Pero estoy con mi corazón en Venezuela. Sé mucho lo que están haciendo en Venezuela. Participo activamente en las actividades últimas que se hicieron de la consulta popular, porque es un mecanismo que ayuda a elevar la voz a la opinión pública internacional que quiere un cambio para Venezuela, pero nosotros los venezolanos no nos hemos organizado internamente. Lamentablemente es nuestra realidad. ¿Por qué no nos hemos organizado? En mi opinión, porque estamos enfrentando un militarismo en las instituciones públicas, en nuestra realidad. Las instituciones, los órganos de dirección de Venezuela tienen dirección de militares que están encuadrados dentro del sistema que tiene el madurismo actualmente en Venezuela. Pero ahora, con la llegada de este nuevo toma por asalto de la Asamblea Nacional, llegó el Pranato a dirigir Venezuela. Es otro cambio, es otra realidad. Y si para nosotros compartir eso, tenemos que hablar realmente a calzón quitado. No estamos con reglas democráticas, es lo primero que tenemos que saber. No es con la Constitución en la mano, es con una organización de fuerza colectiva organizada, usando los mecanismos que tenemos hoy y cuidando a las personas que viven en Venezuela y que vivimos afuera también, de la seguridad personal y de la familia, porque todo eso está en juego. Está en juego la vida, no está en juego nada más la individualidad de la persona. Y tomando en cuenta todas esas cosas, me parece interesante el uso de esta herramienta tecnológica, que nosotros podamos organizar redes de hasta 1000 personas de manera gratuita. Sabemos las limitaciones tecnológicas que tenemos en Venezuela con el uso del internet, los apagones, etcétera, etcétera. Pero sí se puede organizar. Ahí tenemos municipios que podemos organizar. Tiene que ser de manera municipal. ¿Por qué no de manera estatal? Porque el municipio te va a dar la realidad de los liderazgos locales, porque los liderazgos regionales y nacionales están desgastados. La gente no los está siguiendo, la gente no les está parando. Lo de la consulta fue una lucha titánica. ¿Ustedes acreditan que la mayor movilización que se hizo en la consulta haya sido de los venezolanos que estaban adentro? Y lo que tuvimos afuera fue la participación mínima. Eso tiene que llamarnos a reflexión. No está llegando el discurso político. ¿Y cómo podemos participar los inmigrantes que tenemos herramientas tecnológicas desde fuera? Porque todos los que estamos afuera tenemos un teléfono celular con una buena red de Wi-Fi, tenemos datos suficientes para apoyar a los venezolanos de manera organizada en Venezuela, para romper el silencio comunicacional que está imponiendo el gobierno
con el uso de la fuerza militar, con el uso de los pranatos y con el uso de la tecnología y los actos que están haciendo en la cuenta. A mí personalmente me han hackeado varias veces mi correo electrónico porque he sido una persona que he emitido juicios de manera privada en las instancias donde tengo alcance, que no soy una representante, sino soy una persona que tiene opinión propia y soy una venezolana que le duele Venezuela. Los flancos que tiene el gobierno no solamente son Nicolás Maduro, están los flancos de Jorge Rodríguez, que tiene su traje escondido por allí, el señor Padrino López, que en mi opinión no es un militar, es un mercader, es un mercenario de la política venezolana. Están los señores que hacen todo el entorno rotativo de los ministerios públicos en Venezuela y aquellas personas que son testaferros en Venezuela. Eso hay que desnudarlo, porque no es suficiente que los Estados Unidos haya colocado precio a la cabeza de fulano, de X, Y o Z. No, hay estructuras de mando uniformadas, unitarias dentro del chavismo. Y eso es una realidad. En mi opinión, es un error garrafal ir a unas elecciones municipales y estadales en las condiciones donde, aunque la intención del voto sea favorable, porque nosotros tuvimos intención de voto en el 2015, hemos sido mayoría desde el 2015, pero no tenemos la fuerza militar, no tenemos la fuerza armamentista y no tenemos la fuerza de las instituciones estructuradas en Venezuela. No se ha hablado más nunca del poder ciudadano y la corrupción que hay allí, de la corrupción de la fiscalía, de la corrupción que hay en los tribunales de justicia, donde hay miles de personas presas muriéndose de hambre en las cárceles o utilizadas para hacer extorsión a los ciudadanos de bien en Venezuela. Mi pregunta sería, ¿cómo las organizaciones que están trabajando en Venezuela por un cambio y una unificación de la sociedad civil, no en reemplazo a los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen su rol, los gremios tienen su rol, cómo haríamos nosotros, los que estamos interesados en la libertad de Venezuela, para ayudar a estructurar unas organizaciones fuertes de red de sociedad civil en Venezuela, donde se unifiquen todas las estructuras que se han venido creando en focos específicos? Por ejemplo, que construir una escuela en Petare o hacer una jornada de salud en el Llano, en Apure. Esas mini estructuras que están funcionando y que están recibiendo recursos humanos capacitados y algunos con esfuerzo monetario y económico, se puedan unificar para producir cambios en Venezuela, porque Venezuela necesita que los mejores talentos, los que están allá, los que estamos aquí, los que nos podamos sumar, y también tenemos gente aliada afuera. Yo trabajo aquí con inmigrantes. ¿Y con quién yo trabajo con los inmigrantes aquí? Con los brasileros. Ellos tienen ONG fortalecida y yo recurro a ellos. Mira, yo necesito hacer un programa para inmigrantes X, Y, Z, pero ¿cómo lo articulo con la gente que se vienen desbandadas? Que ahorita hay miles de personas caminando por todo el estado Bolívar y que están siendo extorsionados por la Guardia Nacional y que están viviendo el viacruces que vivieron la gente cuando se venía por Colombia hasta Perú y XXX. Entendamos que no estamos ante una institución que respeta reglas democráticas. Hace uso de las reglas democráticas con la fuerza del fusil y del armamentismo en contra de la sociedad civil desarmada. Para muestra tenemos la cantidad de muertos que hemos puesto los venezolanos. Es mi llamada a reflexión. Estoy dispuesta a participar en mi humilde presencia aquí, en el uso de la plataforma SAIC. Soy creyente del uso de la tecnología para cuestiones específicas y en bienestar colectivo. La sociedad venezolana necesita organizarse adecuadamente. Comparto las posiciones del señor Magdaleno, que he estado escuchando sus referencias críticas en cuanto a lo que está pasando en Venezuela. Hay una
una depreciación de la presencia de las personas en Venezuela, de la calidad de la opinión pública venezolana. Lo veo en las redes de Twitter, en Facebook, no sé qué. En estos días veía, no, que tal cosa porque yo necesito conseguir mi pasaporte. Ah, pero tú no vas por los caminos de la legalidad a darle dinero al gobierno. Nosotros los que estamos afuera no tenemos derecho a pasaporte si no pagamos por los caminos verdes, que todos sabemos cuáles son y a dónde llega la plata. Y así sucesivamente, igualito con lo que viven ustedes allá. Es mi opinión, mi participación aquí, reflexión acerca de los puntos de encuentro que pueda tener la sociedad civil venezolana, cuántas organizaciones se pueden sumar, cuántas individualidades que no son organizaciones, pero que son seres pensantes con criterio y con aportes sustanciosos para la recuperación de la democracia en Venezuela. Cómo atacar el militarismo instituido en Venezuela es un hecho que debemos romper, fíjese bien el término que estoy usando, romper esa fórmula cubana en Venezuela. El militarismo gobernando Venezuela disfrazado de personas democráticas que son solamente, todos lo sabemos qué tipo de personas son. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, Heisy, muchas gracias por tu intervención. Vamos a tener oportunidad de conversar un poco más tú y yo sobre tus planteamientos ya por la hora, evidentemente, y por, digamos, el objetivo mismo de la reunión. Te pido disculpas de que no pueda responder apropiadamente a tu pregunta, pero sí lo voy a hacer contigo directamente. Estamos en contacto directo y te voy a responder cómo es que esas estructuras que tú estás planteando a nivel municipal, que están trabajando y que quieren activarse, pueden hacerlo a través del SAI. Lo vamos a hablar. Quedo comprometido contigo porque sé que eres una luchadora social incansable y sé que el tiempo que invertamos en esa discusión va a ser de mucho valor. Así que, por favor, mantengamos el contacto y iniciemos esta discusión. Gracias, Heisy. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos dado por culminado el foro Zoom. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Estamos a la orden. Gracias a todos por participar y nos veremos muy próximamente. Que tengan un feliz día.